Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal de semana? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Aló. Buenas tardes. ¿Qué tal están? ¿Cómo habían quedado ustedes con las evaluaciones? ¿Terminaron todas las evaluaciones? ¿O quedó alguna pendiente para esta semana? Aló. Yo creo que ya las habíamos terminado, Lick. ¿Ya las habían? Ok, perfecto. Entonces, les debo alguna. Creo que el control, les mostré todo. Controles de lectura y el examen. Aló. Creo que el último control nos lo dio, no me acuerdo muy bien. Ok, bueno, lo voy a revisar para dárselos mañana si me hace falta. Vamos a continuar. Ayer no les pude dar clase, estoy teniendo problemas con la conexión de internet. Voy a darles hoy una hora y media más, una media hora más para completar la clase de ayer, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla para que ya podamos comenzar. Nos habíamos quedado en... ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Nos habíamos quedado estamos viendo la unidad de electrostática y habíamos visto el concepto de carga. Vimos las condiciones bajo las cuales podemos nosotros decir que se carga un objeto por pura transferencia de electrones. Y teniendo ese concepto claro y sabiendo que las unidades en las que se mide la carga era el coulombio, pasamos entonces a ver la fenomenología que se manifiesta cuando dos cargas están cerca, de la manera como interactúan dos cargas. Entonces la manifestación es a través de un intercambio de fuerzas que tienen la misma condición, ¿verdad? La misma propiedad de la tercera ley de Newton. O sea, son fuerzas iguales en magnitud, tienen la misma dirección, que es la línea que une a las cargas, pero tienen sentido opuesto. Eso está manifestado aquí. Vemos que la dirección y el sentido se obtienen justamente del modelo de la ley de Coulomb, y nos dice que si las cargas son positivas o negativas, si son del mismo signo, tienden a repelerse, y si son de signos opuestos tienden a atraerse. Y la magnitud se obtiene de esta manera. Esa combinación, se acordarán, la denominamos K y tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 con estas unidades. Después de eso, hicimos un par de ejercicios relacionados justamente con fuerzas. Vimos la manera como se manejan estos conceptos. No se nos debe olvidar que esencialmente se tratan de problemas en los que intervienen vectores. O sea que se trata siempre de obtener los vectores que corresponden a cada fuerza de interacción entre una carga y las que están a su alrededor, y después hay que sumarlo. Para eso lo hicimos en este ejemplo, creo que hicimos, si no me equivoco, uno más. Y entonces lo que nos queda pendiente para el día de hoy es el concepto de campo eléctrico, que es probablemente el tema central de esta parte, ¿verdad? Probablemente el campo eléctrico sea, les había dicho yo, desde el punto de vista tecnológico, más importante que el concepto de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza, en primer lugar, las fuerzas son de un orden mucho, mucho menor que los campos, para empezar. Y segundo, les decía, eso hace que tecnológicamente sea más fácil de calcular. Y además del campo se obtiene la fuerza. El concepto de campo es un concepto general. Fíjense bien, la manera como se define a un campo en general en aspectos de física, de interacción de objetos, es lo siguiente. Usted tiene un campo que uno tiene que imaginárselo como que usted tiene una configuración de cosas. Vamos a llamarlo en general cosas. Cosas. ¿Verdad?
Por ejemplo, hasta ahora esas cosas han sido masas. Usted tiene masas. Entonces, alrededor de esa configuración de masas existe un espacio. Y en el espacio, cada uno de los puntos del espacio que rodea a ese conjunto de cosas tiene asignado una fuerza. Una fuerza. Cada uno de los puntos, si yo coloco a una de esas cosas en cualquiera de esos puntos, esa cosa va a sentir una fuerza que va a tener el comportamiento de lo que sea, de lo que corresponda. Por ejemplo, si son masas, va a ser una fuerza estrictamente de atracción, ¿verdad? Pero si son cargas, pudiera ser de repulsión. Eso va a depender de qué cosa tengamos. El concepto que debe quedarles claro primero es que se trata de algo que está visualizado, cuya existencia está visualizada en el espacio que rodea a esas cosas que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, y segundo, que se trata evidentemente de una fuerza involucrada. Siempre esas cosas reaccionan, las cosas físicas reaccionan entre sí mediante interacción de fuerzas, intercambio de fuerzas. Entonces el concepto de campo es que en el espacio que rodea esa configuración de cosas hay una fuerza que actúa sobre las cosas colocadas en los puntos del espacio, ¿verdad? En ese ambiente que hemos dicho que es el espacio que rodea a esa cosa, está colocado entonces un objeto que tiene una cierta, ay, Dios mío, estoy poniendo casas, que tiene una cierta cantidad de esa cosa que estamos estudiando. Estoy haciéndolo bien general. Entonces aquí dividimos la fuerza que siente una cantidad de cosa ubicada en un punto entre la cantidad de esa cosa existente. La cantidad que haya sido colocada ahí. Esa es la forma más general. Eso quiere decir que si nosotros lo aplicamos para dos cosas. Primero, si lo aplicamos para un campo gravitacional, entonces ya le pondríamos como sobrenombre G. El campo se convierte en G y va a ser igual a la fuerza gravitacional que siente una masa, en ese caso estamos hablando de masas, al ser colocada en un punto cerca de una cantidad de masas que están en estudio, dividido sobre la masa que es colocada allí. ¿Lo ven? Y en el caso del campo eléctrico, entonces sería E, el nombre que llevaría, es un campo electrostático, y sería igual a la fuerza de naturaleza electrostática, que es la fuerza de Coulomb que hemos estudiado, y en este caso, lo que hace que interaccionen no es la masa, sino que es la carga. Ahí tenemos dos aplicaciones, ¿ven? Y el concepto es el mismo. Usted va a hacer, si va a encontrarse con campos de otro tipo, el concepto va a ser similar, ¿verdad? ¿Les quedó claro ese concepto general de campo? Y de esa manera definimos justamente al campo electrostático. Es definido con el símbolo E. Existe en el espacio, miren, en la región del espacio que rodea una configuración esta vez de cargas, y a esas cargas se les denomina carga fuente y usualmente se usa el símbolo Q mayúscula para representarlas. Entonces aquí tenemos nosotros una configuración de carga fuente en una zona del espacio. Alrededor de esa carga fuente existe un universo de puntos que tienen sus propias coordenadas. Si yo coloco aquí en este punto, coloco una carga Q sub 0 o una carga Q sub 0, digamos, muy pequeñita, que se le acostumbra llamar carga prueba, entonces en esa ubicación la carga prueba, dependiendo de la relación de signos que tengan las dos, va a experimentar sobre la línea que une las dos cargas una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión. Esa es la fuerza electrostática. Entonces, ¿cómo calculo el campo? O cómo defino el campo que en ese punto P provoca esta carga fuente.
Pues lo calculo dividiendo esa fuerza que sintió la carga prueba dividido por ella. Y eso me define al campo en el punto P. ¿Ven? Esa es la manera como lo vamos a definir. Es un vector, porque tiene todas las propiedades de un vector, lleva la dirección de la fuerza, ¿ven? Dividimos a la fuerza que siente la carga al estar ubicada en ese punto por un escalar que es la carga. Por lo tanto, el campo es un vector. La manera como esta es la forma, ¿cómo se llama? El modelo matemático, si quieren. Eso significa que uno puede encontrar diferentes formas de calcularlo. Ya vamos a ver cómo son esas formas. Van a depender de la forma que tiene o de la característica que tiene la carga fuente. La carga fuente, fíjense bien, puede ser de varios tipos, de 3 tipos. Puede ser una carga puntual, perdón, una carga puntual que no tiene extensión, o puede ser un conjunto de n cargas que están colocadas allí, n cargas puntuales, ellas todas juntas pueden formar una configuración de cargas, o el tercer tipo es que pueden ser tantas cargas puestas juntas, por ejemplo, sobre un trozo de metal, por ejemplo, que son tantas que yo no las puedo tratar como n cargas, sino que con una cantidad tan grande tengo que tratarlas como cargas, como una configuración de carga uniforme, así le vamos a llamar, cargas distribuidas de manera uniforme, cargas uniformes. Son los 3 tipos de campos que podemos tener, porque están producidos por 3 tipos de diferentes cargas fuentes. Pero ya vamos a ver a continuación cómo se calculan. Pero en general, nosotros tenemos que imaginarnos ese campo. Aquí tenemos una idea. Aquí vemos que hay 2 cargas, una cerca de la otra. Una de las 2 podría ser considerada carga fuente. Y entre ellas aparecen unas líneas. Esas líneas son la forma como mejor entendemos nosotros visualmente, los seres humanos, a los fenómenos. Entonces se ha buscado una manera, aparte de esta forma que van a salir aquí, que son expresiones matemáticas, aparte de esas, hay una forma que han procurado de disponer para que nosotros también tengamos una idea de cuáles son los campos visualmente, cómo tienden a ser los campos de forma visual. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Vamos a concentrarnos en unos pocos. Déjenme ver si logro conseguir para que tengan una idea mejor, una simulación para que se formen una idea de lo que les estoy diciendo. Déjenme buscar aquí algunas simulaciones para que podamos verlas. Aquí creo que está una. Fíjense bien de qué les estoy diciendo. Aquí tenemos una simulación. Pero creo que no es la que me interesa. Déjenme buscar otra. Esa no es. Hay una mejor todavía. La vamos a buscar por acá. Vamos a buscar una simulación para que ustedes puedan entender el concepto que les estoy, del que les estoy hablando. A ver. Deben estar por acá. Esto se los recomiendo, creo que ya lo han estado usando en los laboratorios, ¿verdad? ¿Los han visto? ¿Aló? Sí, sí, Lick. ¿Ya vieron el del campo? De pronto yo les estoy hablando cosas y ya lo vieron, aquí está. ¿Ya lo vieron en el laboratorio? Ahorita, esta semana. Sí. No, entonces es oportuno que lo miremos. Solo para formarnos una idea. Aquí supongamos que este es el espacio vacío. Si yo tomo una carga y la coloco ahí, de pronto, miren, la presencia de esa carga ahí provocó un campo alrededor de ella. ¿Qué significa un campo? Que si yo me ubico en este punto, allí, si yo coloco a otra carga, por ejemplo, si yo vengo y coloco a esta carga allí, esa carguita ahí va a sentir una fuerza que lleva la dirección de ese campo, si es positiva. Y
yo puedo calcular su fuerza, la fuerza sobre esa carga, dividiendo el campo que tendría, que sería este vectorcito que yo tengo aquí, entre la carga misma, ¿verdad? Ahora, yo puedo, este sería el primer caso, que mi configuración de carga sea debido únicamente a una carga. Pero yo puedo tener más cargas. Por ejemplo, yo puedo traer otra carga y formar una configuración de dos cargas. Incluso podría traer más cargas, dos positivas, digamos, y dos negativas colocadas de esa manera. Como ustedes estarán notando, cada vez que yo cambio la configuración, ya sea porque le aumento cargas o porque las cambio de posición, se crea una configuración de campo eléctrico alrededor diferente, ¿verdad? La configuración de cargas entonces da lugar al primer caso que teníamos, en el que solo teníamos una carga, ¿verdad? Que es el primer caso que tenemos. La configuración de cargas es una carga puntual, o el caso de múltiples cargas puntuales. Eso va a producir en el espacio que rodea esa configuración de cargas un diferente campo, ¿verdad? Eso es justamente lo que estamos mostrando. Entonces, nosotros vamos a aprender a calcular matemáticamente los valores que tienen esos vectorcitos en los diferentes puntos que rodean a las configuraciones, ¿ok? Y esto es lo que me voy a quedar entonces con dos cosas fundamentales que nos van a servir para hacer los cálculos. Una de ellas es la siguiente. La manera como uno puede lograr imaginarse o dibujar o tener una idea fundamental de cuál es la forma que tienen esas líneas de campo es muy sencillo. Usted se imagina que suelta. Imagínese que usted quisiera definir de qué manera discurre una corriente. Y que discurre tan lentamente que usted no tiene idea de cómo es. O por ejemplo, es de noche y usted no puede ver cómo discurre una corriente de un río. Entonces, ¿qué hace? Coloca diferentes partículas que iluminen, que despidan luz, para que usted pueda tener una idea de cómo, a partir de que usted la suelta, la partícula se mueve, ¿verdad? Y entonces usted imaginémonos que se mueve sobre estas líneas, usted va a saber que la corriente forma una curva, y de esa manera va a tener una idea de qué forma tiene la corriente, o de qué manera discurre el río. Pues aquí lo que hace es lo mismo. En cada uno de estos diferentes puntos usted coloca una carga de prueba y la suelta y dibuja cuál es la trayectoria que sigue. Observe que si usted suelta cargas en estos puntos, como tienen el mismo signo, ¿verdad? Entonces se van a mover hacia afuera, radialmente hacia afuera. Van a tener una trayectoria radial como aparecen estas líneas ahí dibujadas, ¿verdad? Entonces uno podría decir, estas líneas de campo son de esa manera, pero hay un problema inicial, y es sencillamente que uno podría seleccionar en lugar de una carga positiva una carga negativa. Y entonces, ¿qué sería lo que cambiaría? El sentido de movimiento de las cargas, ¿verdad? Entonces, que aparecerían ahora con las líneas de campo dirigidas hacia la carga. ¿Por qué? Porque las cargas negativas se sentirían atraídas hacia la carga positiva, ¿verdad? Si esta carga fuera negativa, perdón, si yo soltara cargas negativas aquí, entonces las líneas de campo irían hacia ella, siendo esta positiva. Entonces eso genera una confusión. O sea, si yo tengo una carga negativa, ¿qué voy a usar? ¿Una carga positiva o una negativa? Y los resultados me van a dar opuestos. Entonces se tomó la convención, o sea, todo mundo acepta que cuando se trate de cargas prueba, se va a suponer que son positivas. Esa es una convención, no lo olviden. Por convención, entonces, usted sabe que siempre que hablemos de cargas prueba, usted va a suponer las positivas. Y de esa manera, entonces ya no hay confusiones. Como yo voy a tomar siempre cargas positivas, las líneas de campo van a salir de una carga fuente positiva porque son ambas positivas,
y van a ir hacia una carga de fuente negativa porque se sienten atraídas. Entonces, de esa manera, cuando hagamos cálculos, que ya vamos a hacer algunos ejercicios, nos va a quedar claro que cuando me pidan que calcule cuál es el campo que produce una carga en un punto, tengo que ver el signo de la carga. Y si esa carga es positiva, entonces yo voy a dibujar en el punto un campo alejándose en la dirección que une al punto con la carga. Voy así como aquí, me piden cuál es el campo en este punto. Entonces yo voy a saber que como esta carga es positiva, la línea va a ser sobre la línea que une al punto con la carga un vector apuntando hacia afuera. Y si es negativa, un vector apuntando hacia adentro. Ya van a ver cómo se usa eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? Por ahora no. Por ahora no. Muy bien, entonces esos conceptos son los que les deben quedar claros. Primero, como vamos a trabajar por ahora con los primeros dos cálculos, cargas puntuales y n cargas puntuales, voy a mostrarles cuál es el modelo matemático de las dos y de paso, bueno, vamos a mencionar, aunque no lo veamos con detalle, las cargas uniformes, porque eso es algo que requiere un poco más de tiempo. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el caso 1? Si yo quiero encontrar el campo producido en un punto en los alrededores de una carga puntual, quiero calcular el campo eléctrico, entonces lo que hago es utilizar la definición. La definición me dice que el campo eléctrico en este punto aquí, en este punto P, ¿verdad? Que el campo eléctrico en ese punto P es un vector que es igual a la fuerza que sentiría una carga de prueba que se supone positiva colocada en ese punto. O sea, ahí va a haber una fuerza. La carga prueba va a sentir una fuerza, llamémosla F0 si quieren, ¿verdad? Y lo voy a dividir por la carga misma, entendiendo que hay una separación entre la carga fuente y el punto al que denominaremos R. Esa distancia lo vamos a denominar R. Entonces solo tengo que sustituir, si quiero encontrar la expresión matemática precisa, la expresión para la fuerza. Esta fuerza es una fuerza electrostática. Va a ser igual a K por la carga fuente, valor absoluto, por la carga sub cero, ¿verdad? Esa es la fuerza. Es K por Q entre R cuadrado, ¿verdad? Dividido por Q sub cero, valor absoluto. Entonces noten que se cancelan estos dos y solamente nos quedaría como K por el valor absoluto de la carga fuente dividido por R cuadrado. Ahí tenemos la primera expresión, que es esto que tenemos acá. Si yo quiero encontrar el campo producido por una carga puntual en un punto P, solo divido la carga puntual, la carga fuente, el valor de la carga fuente, sin considerar el signo, entre el cuadrado de la distancia que la separa y lo multiplico por K. Muy fácil, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿cuál es el segundo caso? Bueno, es el que les había mencionado. Supongamos que tenemos un punto P y tenemos una configuración que está formada por n cargas puntuales. Aquí aparecen solo 3, pero pudiera ser cualquier número de cargas. Esa es la configuración de cargas. Esas son mis cargas, mi configuración de cargas fuente o mi configuración fuente de cargas. Y aquí se encuentra el punto. Me están pidiendo que calcule cuál es el campo eléctrico total que esa configuración de cargas produce en ese punto, en el espacio que rodea esa configuración de cargas. Pues entonces voy a trabajar con el principio de superposición. O sea, el efecto total en el punto P, en P, es igual a la suma de las partes. Es igual a la suma, o sea, si tengo una parte, el efecto que produce la parte 1 en el punto P, más el efecto que produce en el punto P la parte 2, más y así sucesivamente, hasta llegar a la enésima parte que forma el todo, al efecto de la enésima parte en el punto P. A eso se le llama el principio de superposición, ¿verdad?
Entonces es lo que vamos a hacer acá. Tomamos cada una de las cargas y de manera separada calculamos el campo que esa carga produce en ese punto P. Y lo tratamos de manera independiente como caso tipo 1, porque estoy trabajando como una carga puntual. Entonces voy a calcular n vectores campo eléctrico, 1 para cada una de las cargas que forman la configuración. Y al final voy a tener el campo total igual a la suma de las partes. Aquí está, desde la desde la parte 1 hasta la enésima carga. Ahí está. ¿Ven? Eso significa, si ustedes lo visualizan aquí como una expresión matemática, que el campo total en el punto P es igual a la sumatoria de la carga de K, que es una constante, por la carga sub I fuente, ¿verdad? Dividido por la distancia que separa esa carga fuente del punto P, por un vector que notarán ustedes que es diferente. Este vector, si yo tomo un vector unitario acá, que me determina la dirección de este vector, que aquí le llaman R2, aquí va a ser un vector diferente y aquí va a ser un vector diferente. Entonces a eso le llaman ellos en general vector RF. Esencialmente lo que hacemos es sumar eso desde la primera carga hasta la enésima. Y de esa manera obtenemos la expresión, ¿verdad? Vamos a ver después el caso 3. Por ahora vamos a hacer ejercicios de esto. Déjenme ver dónde tenemos de estos ejercicios. Si no tienen preguntas, alguien... Lick, ¿me puede mostrar otra vez el caso 1, por favor? Que se me olvidó. No pude copiar algo. Sí, vamos a ver. El caso 1, usted tiene solo a una carguita. A ver, aquí. Usted tiene a una carguita. Esta es mi carga fuente. Y entonces hay un punto P y nos piden calcular el campo que esa carga fuente Q mayúscula produce en ese punto P. Entonces sabemos que el campo tiene la dirección de la línea que une a la carga con el punto P. Y el sentido va a depender del signo de la carga. Si la carga es positiva, acuérdense lo que vimos antes, si la carga es positiva, ¿verdad? Entonces las líneas las líneas de campo salen de la carga, y si la carga fuente es negativa, las líneas de campo van hacia ella. Entonces en este caso, nosotros tenemos, en el gráfico, tenemos una carga positiva, entonces la línea de campo va a ir hacia afuera, sobre la línea que une a la carga con el punto, va a ir hacia afuera de la carga. Ahí va la fuerza también. Entonces dividimos la fuerza entre Q sub 0. O sea, la fuerza que es igual. Entonces, para considerar la fuerza, nos imaginamos que allí, en ese punto P, colocamos a una carga Q sub 0, que va a sentir esta fuerza. Y dividimos la expresión de esa fuerza entre Q sub 0. Es lo que hacemos acá. K por Q, Q sub 0, entre R cuadrado Q sub 0, se cancela Q sub 0, y le queda solo K por la carga fuente entre R cuadrado. O sea, el campo ya no depende de dos cargas, sino que solo depende de la magnitud de la carga que forma la configuración. ¿Verdad? ¿Ya lo copió? Ya, muchas gracias. Vamos a hacer entonces de estos dos, vamos a hacer un par de ejercicios. A ver cuántos tengo por acá, para que nos quede claro cómo se hacen los cálculos de campos eléctricos. Y si no me equivoco, aquí creo que hay varios. Déjenme ver. Aquí deben haber varios. Al menos unos dos. Vamos a ver cuántos hay. Este ya lo hicimos. Fue uno de los que resolvimos, ¿se acuerdan? Fue el último que resolvimos. Entonces ahora vamos a trabajar con los que tenían campo eléctrico. Aquí los tenemos. ¿Verdad? A ver qué les piden. Ok. La separación entre las esferas de dos campos. Espérenme.
permítame, ¿qué falta aquí? Demuestre. Bueno, dice. Ah, aquí está. Ese no lo habíamos visto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se acuerdan? Aló, aló. Es que no sé si me piden campo o fuerza. Ahí déjenme ver qué es lo que nos piden. Dos No, esferas. que eso no lo habíamos visto. No lo habíamos hecho. Solo que déjenme ver si es de cálculo de campo o de fuerza. Dice, el radio de cada esfera un pequeño comparación con la distancia. Demuestre que si el ángulo es pequeño, la separación de equilibrio... Ah, bueno. Lo vamos a hacer con el concepto... Bueno, hagámoslo. Igual nos va a servir. Es de fuerza, pero da igual. Ya que lo tenemos ahí. Entonces, fíjense bien. Toman dos partículas, dos pequeñas esferas que tienen masas idénticas m. Cada una de ellas tiene masa m. Son idénticas. Y las cargan con una cantidad de carga también idéntica, como dice aquí. La carga en una es igual a la carga en la otra, igual en general a una carga Q. No importa el signo, como quiera que sea, son del mismo signo, porque son idénticas. Y entonces, si primero están juntas acá, en cuanto las cargan con la misma carga, se separan, sienten repulsión. Y como resultado, se separan y quedan estáticas a un ángulo θ. Entonces nos piden que demostremos que esta distancia de separación entre ellas, d, es igual a esto. Entonces lo vamos a hacer. Fíjense, vamos a hacer un análisis de fuerzas. Basta hacerlo sobre una nada más, porque es un fenómeno simétrico. Entonces, ¿qué siente esta carga? Siente su peso y luego siente la tensión en la cuerda que la sostiene. Nada más, no. Además hay una fuerza, que es la fuerza electrostática. Ella siente una fuerza de repulsión debido a la otra carga. Si dividimos o si, perdón, descomponemos a la tensión, considerando este ángulo de acá, que notarán que es el mismo ángulo que separa las dos partículas, θ, ¿verdad? Es el mismo ángulo por oposición. Aquí hay una pregunta. Permítame. ¿Qué dice su compañero? Ah, a eso vamos. Entonces, si descomponemos a la tensión, entonces, la tensión tiene una componente horizontal, que es Tx, que era lo que su compañero preguntaba, y tiene una componente vertical, Ty. La componente Ty es la que balancea el peso de la partícula, evitando que se caiga, y la componente Tx es la que balancea a la fuerza electrostática. Entonces noten que uno puede, como esto está estático, la sumatoria de fuerzas en cualquiera de los dos ejes, X o Y, son cero. La sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y son cero de las fuerzas de acción. Entonces eso nos va a llevar a dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Aquí las tenemos. Ahí está lo que usted preguntaba. Noten que T cos Ty es igual a esta magnitud de la tensión por el coseno de este ángulo, porque como ustedes notarán, Ty es adyacente a ese ángulo θ, mientras que Tx aparecería por acá, ¿ve? Aparecería acá, opuesta al ángulo. Va a estar relacionada con el seno, ahí lo tenemos. Ty es T coseno de θ y Tx es T seno de θ. Y entonces ahora podemos establecer dos ecuaciones. La primera ecuación en el eje X nos dice que la fuerza electrostática, que ya sabemos que sería igual, observen, a la distancia que separa las partículas, ¿verdad? Esta distancia es D. Esta distancia de aquí es D. Es igual, fíjense bien, tomando ese detalle, es igual al acá por la carga de cada partícula, que es la misma entre D al cuadrado. La magnitud de la fuerza electrostática. Ahí la tenemos, usando la ley de Coulomb. Y es claro que en el eje Y tendríamos que T coseno de θ es igual a mg. Y en el eje X, que T seno de θ, aquí lo tenemos, tiene que ser igual a la fuerza electrostática, que es igual a esto. De la ecuación primera, despejamos para T, lo sustituimos acá, y eso nos lleva a esta expresión. Observen, ¿verdad?
Si yo sustituyo esto aquí, ¿qué me va a quedar? En lugar de t me va a quedar mg dividido por coseno de teta, multiplicado por el seno de teta. Y eso es igual a k por q al cuadrado sobre d cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. Entonces simplemente tenemos que despejar para d. Y eso lo hacemos. Pero entonces, ellos nos dicen lo siguiente. ¿Se acuerdan? En letras pequeñitas en el problema dice que si teta es pequeño, toma en cuenta que la tangente de teta tiende a teta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Significa que yo debo suponer que si el ángulo es pequeño, ¿se acuerdan en oscilaciones? El coseno de teta tiende a 0, por lo tanto, teta tiende a 0, por lo tanto el coseno de teta tiende a 1 y seno de teta tiende a teta. Pero el seno de teta lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar como seno de teta. Este es el que nos interesa sustituir porque queremos llegar a la expresión. Entonces noten que en esta ecuación yo elimino el coseno, sustituyo el coseno de teta por 1 y ya nos vamos acercando a la ecuación que ellos nos están pidiendo demostrar. Nos quedaría así. ¿Qué es lo que hace falta? Buscar en la geometría a qué es igual seno de teta. ¿Verdad? Y entonces ustedes notarán, vámonos hacia atrás, que el seno de teta, vean, el seno de este ángulo, si usted hace un triángulo aquí tiene usted el ángulo, teta. Esta es L, ¿verdad? Entonces aquí es igual el seno del ángulo. El seno de teta es igual al lado opuesto, que es igual a la mitad de la distancia de separación, ¿verdad? Es igual a d medios entre la hipotenusa. Nos queda eso. Seno de teta es igual a d sobre 2L. Entonces sustituimos en esa última expresión a seno de teta por ¿cuánto les dije que era? Vaya, se me olvidó. D sobre 2L, así habían dicho, ¿verdad? Sí, así es. D sobre 2L, y entonces va a haber que hacer un ajuste para sacar ese D de ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces nos queda esto así. Sustituimos. Ahí está, miren. Ahí va a aparecer el D medios. Seno de teta D sobre 2L. K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos es mandar este cuadrado al otro lado. Nos quedaría así. D cuadrado igual. Sustituimos K por 1 sobre 4 pi, entonces nos queda Q al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Arriba se va 2L y abajo nos queda D. Entonces este D lo mandamos al otro lado y nos va a quedar como D al cubo. ¿Verdad? Este 2L cancela este, nos queda esto entonces como D al cubo igual a L Q al cuadrado dividido sobre 2pi epsilon sub 0. El mg me lo comí acá, mg por mg, y ya queda eso demostrado, ¿ven? Y entonces sacamos la raíz y ya nos queda la expresión que nos habían pedido demostrar, que D es igual a eso. ¿Ok? Ese problema era de fuerzas, de cálculo de fuerzas. ¿Alguna pregunta? Un problema muy bonito que no sé por qué no lo hice la vez pasada. Creo que imagino que creí que era de campo eléctrico. ¿Les quedó claro? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Doctores, ingenieros, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos al siguiente entonces. Ahí parece que hay una pregunta. Permítanme, déjenme ver qué dice su compañero. ¿Qué cosa necesita que le explique? José. T seno de teta. Ok.
usted tiene en este triángulo, fíjese bien, vamos a tomar este triángulo de aquí, mire José, este triángulo de acá, ¿ve? De aquí. Entonces, en ese triángulo usted tiene que, ese ángulo usted, a ver. Ah, en la diapositiva anterior. ¿Dónde, doctor? Permítame. ¿Dónde me está diciendo usted? En esta. ¿Dónde? Ahí. Usted dice la sustitución de esto aquí. Antes. Ah, ok. Déjeme ver. Ahí. En esa. Ok. Te fíjese bien. Usted tiene que actúa. Aquí actuaba una fuerza, ¿verdad? Que es la fuerza de la tensión. Es la tensión. Y acuérdese que el ángulo que estaba aquí, este ángulo de acá, es este. Aquí tiene la tensión. Entonces, si usted descompone este vector, su componente sobre el eje Y le va a quedar T por el coseno de teta. ¿Por qué? Porque él es adyacente al ángulo. Mientras que si usted traslada esta componente y la coloca aquí, la componente en Y, la traslada, obviamente va a ser opuesta. Entonces, eso significa que esta componente, que este X, tiene que estar relacionada con el seno del ángulo. Y esta, por ser adyacente, tiene que estar relacionada con el coseno del ángulo. Entonces, por eso nos queda la componente horizontal como T seno de teta y la componente vertical como T coseno de teta. Entonces, ese sistema está estático. La pelotita está en reposo. Eso significa que las fuerzas se equilibran en los dos ejes. Y entonces, esta fuerza en Y es igual a esta fuerza en Y porque son iguales y opuestas. O si quiere usted puede plantearlo así, sumatoria de fuerzas de acción en el eje Y iguales a 0. Pero en el eje Y, ¿qué fuerzas actúan? En el sentido positivo actúa T coseno de teta y menos, porque es dirigida hacia abajo, mg igual 0. Esto significa que T coseno de teta es igual a mg. Y si usted observa en el eje X, la sumatoria de fuerzas de acción también son 0, eso está en reposo, no hay aceleración. Y la positiva en ese caso sería T seno de teta, y la negativa, porque apunta a la izquierda, es la fuerza electrostática. Eso significa que T seno de teta es igual a Fe. Esas son estas dos ecuaciones, esta y esta. Entonces lo único que hemos hecho es sustituir Fe por esto, aquí, en Fe. Y entonces, de la primera ecuación, usted despeja para T y lo sustituye aquí. Entonces le va a quedar T mg sobre coseno de teta. Estoy sustituyendo en la ecuación 2 por el seno de teta. Igual a K por Q al cuadrado sobre D cuadrado. Y eso es lo que tenemos acá, en esta ecuación resultante. Allí, ¿ve? Entonces, de ahí lo que se hace es sustituir D, que es lo que viene a continuación. De ahí lo que hacemos es despejar a D, perdón. Y sustituir el hecho que ellos mismos nos dicen en el problema. Observe aquí lo dicen en el enunciado. Mire, sugerencia, dice si teta es pequeño, entonces no se le olvide que la tangente de teta es, tiende, esto no es mayor, sino que es tiende a seno de teta, porque el coseno de teta es igual a 1. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Sustituyendo el coseno de teta por 1 y sustituyendo el seno de teta por, en la geometría se ve que es D sobre 2L. Y entonces usted al final despeja para una sola distancia, la manda para acá y le queda la expresión que ellos nos estaban pidiendo resolver.
o demostrar. ¿Le quedó más claro, José? Permítame. Ok, perfecto. Vamos entonces al siguiente problema. Ahora nos dicen que este es de cálculo de campo y se trata de campo de varias partículas. Ahí tenemos una configuración de cargas. Fíjense bien, dice que 3 cargas puntuales, todas son negativas, están alineadas como muestra la figura, así, vertical, alineadas verticalmente. Y nos piden que encontremos la magnitud del campo que las 3 partículas producen en un punto P que se encuentra allí. 6 a 6 centímetros de la carga central y a 8 centímetros de cualquiera de las otras 2 cargas, que son estas distancias de acá. Entonces aquí tenemos los datos. Q1, estos datos no los había copiado yo acá, pero están en el problema, lo pueden verificar en el problema 2147. Entonces nos dicen que Q1 tiene un valor de menos 5 nanoculombios, Q sub 2 tiene un valor de menos 2 nanoculombios, y Q sub 3 es menos 5 nanoculombios. Como notarán, son simétricas. Las cargas opuestas son iguales y la carga central es menor, ¿verdad? X es esta distancia de acá, esta distancia de acá. X es esta. Le llamé X. Yo le llamo X a esta distancia. Entonces, 6 centímetros y a esta le llamé R porque es la misma. La separación entre la carga 1 y P es la misma distancia de separación entre la carga 3 y P. Y en general le voy a llamar R. La vamos a calcular por Pitágoras. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que ese dato nos lo dan ellos. La separación entre las 2 cargas y la carga central es de 8 centímetros. Entonces tendríamos que R resulta ser igual a 10 centímetros. O sea, 0.1 metro. Es el valor de esa distancia. Luego vamos a necesitar, bueno, después, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Como vimos, lo que hay que hacer es tomar en cuenta los conceptos que vimos previos para determinar cuál es el sentido de los campos que producen las cargas en el punto. Ahí tenemos entonces el recordatorio de que si las cargas son negativas, sobre la línea que une a la carga con el punto, el campo apuntará hacia la carga, y si la carga es positiva, sobre esa misma línea apuntará pero alejándose de la carga, ¿verdad? O sea que, fíjense bien, el campo que en P produce la carga 1 es este que aparece ahí, ¿lo ven? Notarán que siguiendo lo que nos dice la ley de Coulomb, va a ir sobre la línea que separa las cargas, sobre esta línea de acá. Pero va a ir dirigido hacia la carga, ¿ven? Porque es una carga positiva, es una carga negativa. Va a ir hacia la carga. Ese va a ser el campo, le podemos llamar campo en P producido por la carga 1. Ahora vamos con el otro campo. El que la carga 2 produce en el punto P va a ir sobre la línea que separa la carga con el punto hacia ella porque ella también es negativa. Entonces ese va a ser nuestro campo que en P produce la carga 2. Y de la misma manera, el campo que en P produce la carga 3 va a ser del punto dirigido hacia la carga, ¿verdad? Porque también esa carga es negativa. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar los 3 campos usando el principio de superposición. O sea, el campo total en P es la suma de esos 3 vectores. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cada vector. Entonces miren, se puede fácilmente determinar que el vector EP1 tiene una componente en X negativa. Observen que si yo voy a construir el vector EP1 hacia aquí. Este es EP1. Este es el punto P. Estos son los ejes, el eje X y el eje Y. Entonces noten que su componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Este es EP1Y y este es EP1X. Y entonces lo escribimos así. EP1
es el módulo por el coseno de teta, donde teta es este ángulo que hemos dispuesto ahí. En la geometría uno lo puede calcular. Aquí está calculado el coseno y el seno de ese ángulo. Con la geometría se calcula. Entonces, ese ángulo significa que es este de acá, ¿verdad? Entonces, noten que P1 en Y es... déjenme ver cómo lo tengo aquí. No, estoy usando el otro ángulo, es el de abajo. Perdón, es este de abajo. Voy a borrar eso. Lo copié mal eso. Ese no es el ángulo, es el otro. Hay simetría, pero ese no es el que estamos usando. Entonces tendríamos, si yo utilizo este ángulo de acá, teta, que es este de aquí. Entonces, ¿qué me queda? Que su componente en X es coseno, EP coseno de teta. Aquí lo tenemos. Si es negativo, este signo negativo es esto. Es negativo en la dirección del vector unitario y la componente en Y, evidentemente, que es opuesta. Miren, si usted lo traslada, va a ser opuesta al ángulo. O sea, va a ser EP1 seno de teta. EP2 solo tiene componente en Y. En X, perdón. Todo el vector apunta en el eje horizontal. Y apunta en el sentido negativo. O sea que va a ser EP sub 2. Aquí no debería ir este coseno. Quitémoslo de acá. EP sub 2 en la dirección de Y. Todo el vector apuntando en la dirección de Y. 0J. Y si se fijan, EP3 es simétrico a EP1. O sea, es el mismo vector EP1 que dice aquí E2, sí, correcto. Sí, este signo negativo de aquí es que está mal escrito. Ahí este es el negativo, este que está aquí, esta línea que aparece aquí son los negativos. Lo que pasa es que se me movió. Sí, es negativo. En cambio, EP3 tiene sus dos componentes negativas. Miren, esta y esta. Son las dos negativas. Y tienen la misma magnitud de este. Van a ser EP sub 3 coseno de teta y EP sub 3 seno de teta. Teta es el mismo. Pero después ustedes van a ver que EP1 y EP3 son iguales porque se trata de las mismas cargas. ¿Lo ven? EP1 es la carga 1 sobre R cuadrado, pero EP3 es la misma carga, tiene el mismo valor sobre la misma distancia. Entonces estos dos van a ser iguales y cuando los sumemos, observen ustedes que estas dos componentes se van a anular. Y nos va a quedar únicamente una componente en X más dos componentes sumadas al revés, perdón. Estas se van a anular, disculpen. Y las otras se van a sumar. Se van a anular las componentes verticales. ¿Verdad? Se van a anular mutuamente. Es decir, perdón. Vaya, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí creo que estaba, ¿verdad? Sí. Entonces vean, se van a anular estas dos componentes. Si usted las dibuja, estas van a ser las componentes de EP1 y estas son las componentes de EP3. Se van a sumar las dos componentes horizontales y se van a anular mutuamente las dos componentes verticales. Ahí está. Y EP sub 2 es K por Q sub 2. Solo lo sustituimos. ¿Ven? Sumamos todos los vectores. Obviamente que la distancia que hay que considerar en el caso de P2 es X. Y entonces al final, ahí tenemos las componentes. Se suman. Aquí se ve que claramente que estas dos componentes en Y se van a anular cuando se sumen. Estas son las componentes en X de los tres vectores, las componentes en Y, y esta es la magnitud del vector. O sea, EP1, EP sub 2 y EP sub 3. Y entonces al sumar, va a dar como resultado este vector de acá. Solo va a tener componente en X. ¿Verdad? Eso lo pueden ustedes verificar. Ahí les va a quedar en el video. Y hacerlo detallado. Aquí ya está resuelto. Pero ustedes pueden verificar a ver si obtienen esos mismos resultados. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna duda o pregunta?
No. Ahora voy a agregar un inciso. Esto último no está en el texto. Entonces vamos a suponer que en el punto P nosotros colocamos una cuarta carga, Q4. Entonces nos preguntan, si yo colocara en ese punto P a esta carga de 7 positivos, de positivo 7 nanocoulombios, ¿qué fuerza sentiría? Entonces uno dice, bueno, vamos a tener que hacer el cálculo ahora de la fuerza total que cada una de esas partículas siente sobre la carga 4 y calcular 1, 2, 3 fuerzas y volver y sumarla. No, esa es la ventaja del campo eléctrico. Si usted ya conoce el campo, lo único que tiene que hacer es multiplicar el campo en el punto por la carga, por la misma definición de campo. El campo se lo define como la fuerza en el punto dividido por la carga que es colocada en el punto P. Entonces, si yo quiero saber a qué es igual la fuerza que siente esta carga de valor QP colocada en el punto P, solo multiplico el campo por la carga y ahí lo tendríamos. Multiplico EP, que tiene esta magnitud, por la carga de 7 por 10 a la menos 9 y me da 800.8, ¿verdad? Y obtenemos eso. Miren la diferencia. El campo es del orden de 10 a la 10, miren. Mientras que la fuerza es del orden de 10 a la 3. Entonces mira que hay una diferencia de orden de 7. El campo siempre va a resultar tener una magnitud mucho mayor que la fuerza. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces déjeme ver si hay algún problema más. Sí, aquí hay otro problema. Vamos a hacer este también y nos vamos a quedar ahí. Dice, este problema es el 2130. Tenemos un cuadrado del lado A. En cada uno de los vértices se coloca una carga de la misma magnitud, Q. Pero las dos que están en los vértices superiores son positivas y las dos de los vértices inferiores son negativas. Entonces nos dicen que hay un punto. Las vamos a nombrar como son del mismo signo, de la misma magnitud. Para diferenciarlas le voy a llamar 1, carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Y ahí tenemos un punto en el centro, que es el punto P. Nos piden encontrar la dirección y la magnitud del campo eléctrico que esas 4 cargas producen en ese punto central de ese cuadrado. Entonces vamos a usar el mismo principio. Nos vamos carga por carga, calculamos el campo de cada una de las cargas en el punto, considerando su signo y considerando la dirección que une la carga con el punto, obtenemos la expresión del campo y después lo sumamos. ¿Ok? Y después sumamos los tres. O sea que vamos a hacer lo siguiente. El campo en el punto P, esa negrilla significa que es campo para no poner flecha, es igual al campo que en P produce la carga 1 más el campo que en P produce la carga 2 más el que produce la carga 3 más el cuarto. Y entonces vamos a calcular los campos por separado. Comencemos con el primero. Miren, tomo la línea que une a la carga 1 con el punto. Ahí está. Sobre esa línea va el campo. Pero como este es positivo, la línea va saliendo. Va alejándose de la carga. Ahí lo tenemos. Luego hay que definir un ángulo para poder encontrar las componentes. Entonces vamos a trabajar con ese, por ejemplo. Bueno, de hecho, ese ángulo ya saben ustedes que da 45 grados. No hay que complicarse la vida. Va a dar 45 grados. Y entonces con ese ángulo vamos a obtener las dos componentes. EP1X y EP1Y. Entonces eso lo vamos a hacer acá. Fíjense bien el ángulo. Bueno, ya sabemos que da eso. R, sí la vamos a necesitar, el valor de esta distancia. Por cierto, noten ustedes que va a ser el mismo valor que va a tener R para cuando hagamos el cálculo de la carga 2, porque es esta misma distancia, y para la carga 4 y la carga 3 también. Entonces lo calculamos con Pitágoras, es a medios al cuadrado más a medios al cuadrado raíz. Esto que tenemos acá.
Y eso nos da A por raíz de 2 entre 2. Ya tenemos entonces R, que nos va a servir para todos, y tenemos el campo, que ya sabemos que es 45 grados, raíz de 2 entre 2. Y es el mismo el seno y el coseno. Entonces vamos a los cálculos de cada uno de ellos. Empezamos con el cálculo. Pues vean, como todas las cargas tienen la misma magnitud y todas las distancias son las mismas al punto P, entonces noten ustedes que las magnitudes de los campos van a ser para todas iguales. O sea, el campo de esto, de la carga 1, ¿a qué va a ser igual? La magnitud va a ser igual a K por la carga 1, que es Q, entre la distancia al cuadrado que la separa. Y lo mismo va a ocurrir para el de la carga 2. La carga es la misma y la distancia es la misma. Entonces, en general, vamos a tener una magnitud de los campos de cada carga que van a ser iguales a esto que tenemos allí, ¿verdad? Eso nos va a servir para simplificar los cálculos. Vamos al primer campo. Entonces, EP1, ¿a qué es igual? Pues es EP coseno de teta, y observamos únicamente que la componente en Y es negativa. Entonces va a ser menos EP seno de teta en la dirección J. Ahora vamos al otro campo, el producido por la carga 2. Tomamos la línea, miren, que une a la carga, ¿ven? Sobre la línea que une a la carga con el punto, definimos a un vector que va a ir saliendo, porque es positiva, y aquí están sus dos componentes. Notarán que tienen las mismas magnitudes del campo E1, pero la componente en X de esta va a ser negativa. O sea que nos va a quedar así. Ahí está, miren. Componente en X negativa, componente en Y también. ¿Ok? Y EP es el mismo. Vamos ahora al de la carga 3. Esta es la línea que une la carga 3 con el punto P. El campo va a ir saliendo. Hacia la carga, porque esta carga es negativa. ¿Ven? Va hacia ella. Va hacia las cargas negativas. Y notarán ustedes que los campos de EP3 son exactamente iguales que el campo EP2. Son iguales, observen. ¿Ven? Son exactamente los mismos. Entonces solo lo copiamos. Ahí está, igualito. Y si ahora tomamos en cuenta el campo de la carga 4, evidentemente que va a ser idéntico al campo E1. ¿Verdad? Entonces solo lo copiamos. La expresión. Y observen que todas las componentes en X se van a cancelar mutuamente. EP, el primero se cancela con el segundo y el tercero se cancela con el cuarto. Y entonces el campo, al final, va a resultar ser 4 veces cualquiera de estas componentes. Este es el menos por el seno de teta. Solo tenemos que sustituir el valor de EP, ¿verdad? Y el valor del seno del ángulo para llegar a la expresión final. Y eso sustituimos allí, menos 4 por K por Q sobre R cuadrado por la raíz de 2 entre 2J. Hacemos toda el álgebra de simplificación. Hay que sustituir a R también por raíz de 2 entre 2. Y al final nos va a quedar así de sencillo. Va a ser menos 4 raíz de 2 por K por Q al cuadrado sobre A cuadrado newtons sobre coulombio en la dirección de J, y lleva la dirección que aparece dibujada acá. Es el campo en ese punto, en pocas palabras, apunta en la dirección del eje Y, ¿verdad? Y va a ser igual a 4 veces las componentes en Y que produce cada una de las cargas. ¿Vieron? Este es un problema ya de mayor grado de dificultad, porque es largo, pero es bueno que lo reproduzcan en su casa para que les quede todo más claro. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? Déjenme ver si hay uno. Sí, aquí tenemos otro. Miren, vamos a hacer este último. Es el 2149. Nos dicen que hay un sistema de coordenadas rectangulares y que en ese sistema se coloca en el punto X igual a punto 15,
se coloca a una carga Q igual a 6 por 10 a la menos 9. Allí. Y se coloca en el punto X igual a menos 15, Y igual a 0. A otra carga, asumo que debe ser del mismo valor. Deben ser del mismo valor, efectivamente. O sea, Q1 y Q2 tienen ambas el mismo valor, Q. Me imagino que aquí lo debía haber puesto. Bien. O sea, las dos cargas tienen la misma magnitud, pero son positivas y son de 6 por 10 a la menos 9 coulombios. Entonces nos piden que calculemos el campo que esas dos cargas producen en diferentes puntos. Primero, en el origen. ¿Cuál sería el campo en el origen? Sin cálculo. Mientras lo piensan, voy a ir a traer agua. Vayan pensando, sin hacer cálculos. La intuición. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es el campo que esas cargas producen en el punto P? Aló, aló. ¿Alguien tiene una idea? ¿Unés? ¿Una idea? Podría ser 0, Lick. Correcto. Ahí sí es. ¿Por qué? Porque los campos son iguales, pero opuestos. El campo que produce en el punto P la carga 1 va dirigido para allá. Tiene una magnitud de 1 que va a ser igual a la carga Q entre esta distancia al cuadrado por K. Pero esta distancia es la misma que existe entre P y la carga 2. Por lo tanto, E2, como va hacia allá, porque esta carga también es positiva, en el punto P iría hacia allá. Cuando lo sumemos nos va a dar 0. Correcto, muy bien. Ahora nos dicen que calculemos el campo en la posición X igual a punto 15 y Y igual a 4. O sea, allá arriba. Ahí tenemos, ahí está, en ese punto P, miren, que se encuentra 40 centímetros arriba en el eje Y en la posición punto 15. Ahí está. ¿Ven? Nos piden calcular el campo que producen esas dos partículas en ese punto P. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular por separado los campos que cada una producen. Entonces así vemos que cuando voy a calcular el campo que produce, déjenme ver cuál coloqué primero, la carga 1, observen, sobre la línea que une a la carga 1 con el punto, como la carga 1 es positiva, entonces el campo iría saliendo de la carga. Este sería el campo E1 y tiene estas dos componentes. Necesito este ángulo para calcular esas dos componentes. Entonces el ángulo lo consigo con la tangente inversa del lado opuesto de este triángulo que está acá. Las dos líneas punteadas con esta línea entre las cargas, la distancia entre las cargas. Sería entonces tangente inversa de punto 4 entre punto 3. Y eso nos da 53.13 grados. Entonces con ese ángulo es evidente que E1x va a ser igual a E1 por el coseno de teta. Es adyacente al ángulo. Y E1y va a ser igual a E1 por el seno de teta. Es lo que tenemos aquí. Las dos componentes son positivas. Entonces noten ustedes que el coseno de teta, que este es el vector E1.
el vector del campo E1. Y K, perdón, E1 aquí es igual a K por la carga Q1 entre esta distancia al cuadrado. O sea, esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Si hacemos todo ese cálculo con ángulos y todo lo demás, llegaríamos a un vector, que es este que está ahí. Ese vector que tienen ahí. Está raro ese vector. No, perdón. Ese es el vector E2. Me imagino que más adelante está ese vector, disculpen. Vamos ahora al cálculo de E2. E2, aquí está el E1, aquí aparece, ¿ves? Este es E1. Esto les va a dar como resultado si hacen todos los cálculos y sustituyen aquí con E1 igual a esto y con teta igual a 53.13. Ahora, E2 es un vector que lleva solo la dirección vertical porque está producido por la carga Q2 en el punto P y evidentemente es sobre la línea que une a la carga Q2 con el punto P, o sea, solo tiene componente vertical y va en la dirección positiva del eje Y. Y va a ser simplemente igual a E por, aquí está, por la carga 2 sobre R2 al cuadrado en la dirección J. O sea, si usted sustituye los valores que tenemos acá, le va a dar este vector de acá. Solo tiene componente en vertical. ¿Ven? Y ahora sumamos los dos vectores. Ahí tenemos, sumamos los dos vectores. Y entonces esto debería darnos, déjenme ver dónde está esto, así. Así debería darnos. Creo que aquí hay una corrección, hay que hacerla, háganla ustedes. Aparentemente me hicieron o yo hice una corrección. Verifiquen, aparentemente el ángulo no da 53 sino que da 75. Verifíquenlo. Ah, no, es que este es el ángulo total. Este es el ángulo final, es la razón, la tangente inversa de la razón de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces nos da esto. Este es el resultado del ángulo. Es que nos piden dirección. Entonces, para encontrar la dirección del campo, encontramos el ángulo que el campo produce respecto del eje X. Y nos da 75.75. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ya tienen. Creo que este es el último problema. Déjenme ver si es cierto. Y ahí está la magnitud, ¿verdad? Déjenme ver. Ah, no, este ya es del otro caso, del tercer caso, que lo vamos a hacer mañana. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, lo que nos queda es hacer los cálculos que corresponden a el caso que mencionamos al inicio, ¿verdad? De configuración de cargas uniformes, este de acá. O sea, ¿qué sucede cuando tenemos tantas cargas puestas juntas que si intentamos resolver el cálculo de todo ese montón de cargas en un punto P del espacio que rodea esa configuración de cargas y lo hacemos por el método que acabamos de ver de n cargas, nunca terminaríamos porque son demasiadas. Entonces nos vemos obligados a usar cálculo y el concepto de diferencial. Eso lo vamos a ver mañana. Si no tienen preguntas, nos vamos a quedar ahí. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Darles este tema y darles me dijeron que les faltaba ¿cómo se llama? El control de lectura 2, entonces mañana les doy los resultados del control de lectura. ¿No tienen dudas? No me han dicho nada en toda la clase, me han dejado solo aquí. ¿Alguien tiene preguntas? Y ya se fueron casi todos. ¿Aló? ¿Nadie tiene No, Vaya. no pregunta. Entonces nos vemos mañana a la hora de clase, ¿verdad? Para darles ese tema que faltaba. Cuídense, jóvenes, hasta mañana. Hay que estar pendientes, ¿verdad? Te dicen que ahora el COVID está peor. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Lick. Cuídense igualmente.